Amén. Gloria a Cristo Jesús, que el Señor le bendiga. Amada iglesia, siempre es un gusto, es un gran privilegio y una gran bendición de parte de nuestro Padre Celestial el podernos reunir comunitariamente con un solo propósito, que es adorar, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordarles de que estamos estudiando una carta llamada Efesios, así es. Vamos a estar siempre estudiando esta carta a los Efesios del apóstol Pablo, capítulo 1, versículos del 11 al 14. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 1 al 14. El tema de la meditación del mensaje del día de hoy es la garantía de nuestra herencia. La garantía de nuestra herencia. Amén. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos. Amoroso Padre Celestial, Dios creador de los cielos y de la tierra, agradecidos estamos, oh Señor, porque tú nos permites estudiar acerca de tu palabra, que es bendita, que es eficaz, que es viva. Padre, ayúdanos a comprender lo que tú has revelado en esta porción de la palabra para cada uno de nosotros, para cada uno de los oyentes, oh Señor, que cada uno venga al conocimiento de la verdad por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, para la exposición de tu palabra, conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En Cristo Jesús, en acción de gracias te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, amada iglesia. La garantía de nuestra herencia es el tema del mensaje de hoy. La garantía de nuestra herencia. De modo que, amados hermanos, nosotros comenzamos a estudiar esta carta del apóstol Pablo, enviada a los de Éfeso, a los creyentes de la iglesia de Éfeso. La vez pasada estuvimos viendo una introducción a esta carta, sabiendo de que Pablo estaba encarcelado en Roma y de que él la envió por un fiel colaborador de Jesucristo llamado, recordamos el nombre, Tíquico. Quiero que cada uno de nosotros preste atención, de modo que nosotros estamos en un estudio bíblico. La vez pasada dijimos quién fue el autor de la carta, quién fue el que llevó la carta a la iglesia de Éfeso. Sabemos de que se escribió esta carta alrededor de qué años. ¿Alrededor de qué años, amada iglesia, los que estuvieron aquí la vez pasada? Años 60, 62 después de Cristo. Todas estas cosas es importante conocerlas. A la carta de los Efesios se le llama la carta de la iglesia, la honra de la iglesia, donde enfatiza verdaderamente la relación entre Cristo y la iglesia. Nosotros tenemos de comprender algo que la misma palabra de Dios nos dice. Estuvimos viendo hasta el versículo 10, ahora estamos comenzando el versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios: en él, recordamos de que esta es una forma gramatical refiriéndose a Cristo Jesús, cuando dice en él, en Cristo Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. De modo que la palabra de Dios está calificando que nosotros tuvimos, y se hace ver como que ya la tuvimos y no la tenemos más, pero en este sentido la palabra de Dios está diciendo, en él asimismo tuvimos herencia. ¿A qué herencia se está refiriendo la palabra de Dios? A la herencia que tenemos reservada allá arriba en los cielos para cada uno de nosotros. De modo que ahorita, nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, Dios nos ha dado a alguien como garantía
de esa herencia que nosotros vamos a tener eternamente en los cielos. De modo que la garantía que Él nos ha dado a nosotros, ¿quién es? Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros, como lo vamos a ver más adelante. En Él asimismo tuvimos herencia. De modo que cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahora nosotros somos coherederos con Cristo Jesús de todo lo que Cristo Jesús ha heredado. ¿Qué es lo que ha heredado Cristo Jesús? Completamente todo lo que está en los cielos, todo lo que está en la tierra. De modo que nosotros estamos en una esperanza viva que es en Cristo Jesús, para el día de que nosotros recibamos esa herencia que es incontaminada, inmarcesible, que está reservada para cada uno de sus santos por el solo hecho de haber creído en Cristo Jesús. Amén. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. De modo que hemos explicado muchas veces de que hemos sido predestinados porque es Dios quien verdaderamente de antemano nos escogió, hizo una elección en Cristo Jesús para ser hijos de Él. Dice la palabra de Dios, habiendo sido predestinados, ¿conforme a quién? ¿Conforme a quién? Conforme a la voluntad de su beneplácito, que es la voluntad de Dios Padre, que hemos sido predestinados. Ustedes pueden ver cómo en este pasaje 2 veces nos habla la palabra de Dios de que hemos sido predestinados en Cristo Jesús, habiendo sido predestinados. De modo que es muy importante, amados hermanos, de que nosotros conozcamos lo que Dios revela en la palabra para cada uno de nosotros. Algunos de ustedes puede ayudarnos a leer lo que es Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Hablando de este mismo tema, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A estos también y a los llamó. que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Usted puede ver cómo el apóstol Pablo está comenzando a los romanos a decirles de que a los que él antes conoció, esto tiene que ver con la predestinación, con el previo conocimiento que Dios tenía para la elección de sus escogidos. Nosotros sabemos de que la palabra comienza diciendo, porque a los que antes conoció, de modo que nosotros hemos sido conocidos de parte de Dios para la elección de la salvación en Él mismo, en Cristo Jesús, conforme a la voluntad soberana de Él mismo, sabiendo que Mateo capítulo 7, versículo 23, Jesús hace una declaración sumamente urgente, precisa, que es la siguiente: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes pueden ver cómo es que hay muchas personas en el contexto de Mateo 7, 23, que le dicen a Jesucristo, Señor, Señor, en tu nombre nosotros profetizamos, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, en tu nombre nosotros hicimos todos estos milagros. Pero viene una respuesta de Jesucristo que les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca los conocí. De modo que Romanos capítulo 8, versículo 29, la palabra de Dios nos está diciendo, porque a los que antes conoció, ya ha hecho una elección, ya los ha elegido, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Amén. Para que Él sea el primogénito, el principal, el primero de todos, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también
llamó, de modo que Dios elige, hace la elección, y a los que Él ha elegido, Él llama, y a los que predestinó, los llamó. A estos también justificó, a los que Él ha llamado, ha justificado. ¿Qué significa justificar? Lo hemos explicado muchas veces. Justificar es salvar. Los justificó porque somos justificados por medio de la fe, ¿verdad? Amén. Amado pastor, hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Y a los que predestinó, entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, hace un llamamiento. Y a los que llama, a estos también justificó. De modo que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, nosotros sabemos, y lo hemos explicado muchas veces, que la justificación de Dios es una declaración forense, es una declaración legal, que donde Cristo Jesús ha muerto por sus elegidos, por los escogidos, que Él verdaderamente eligió desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo está imputando a nosotros su justicia a nosotros, y nosotros en Cristo Jesús venimos a ser justos. Requerimos de una justicia para entrar al reino de los cielos que solamente está en Jesucristo. De ahí que cuando nosotros estamos en Jesucristo, nosotros somos santos, nosotros somos justos. Pero la justicia es imputada, no es algo intrínseco, es algo extrínseco, algo que no depende de mí ni de mi obrar, sino que depende del obrar de Cristo Jesús. Y es donde Dios nos declara a nosotros justos en Cristo Jesús. A esos justificó. Esa es la justicia de Dios. Y dice: vamos a entender algo. Entonces dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunta, vamos a hacer una pregunta lógica y vamos a comprender esto que el hermano trata de decir. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunta, ¿creen todos? No todos. No. ¿Verdad que no todos creen? De modo que los universalistas piensan así, que todos son salvos, porque Dios es amor, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Permitamos, vamos a explicar, vamos a ir por orden. También tenemos que respetar. Dice la palabra de Dios así, para que todo aquel que en Él crea, ese todos, pregunta, ¿creen todos en Jesucristo como Señor y Salvador? Respuesta, no creen. Ahora vamos por puntos. Ahora bien,
La palabra de Dios dice, pero el que no cree después de ese versículo ya ha sido condenado. Ahora bien, vamos a entender algo que es muy importante aquí. Una persona que cree en Jesucristo cree por él mismo, por su propio mérito, por su propio corazón o por su propio deseo de querer creer en Jesucristo, o es porque Dios pone en el corazón a esa persona el creer en Dios. ¿Verdad que Dios es el que pone en el corazón de la persona a creer en Dios? Ahora vamos a ir desglosando algo. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes. Si bien es cierto que Dios tiene gracia, oigan bien, gracia para con todo el mundo, no se refiere esa gracia a la gracia salvífica o salvadora. ¿Por qué? Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Esa gracia es una gracia general, no es una gracia particular que tiene que ver con la gracia de la salvación en Él. Ahora bien, otra pregunta. Ya vimos que todo aquel que en Él crea no se pierde, exacto. No creen todos en Jesucristo. En primer lugar, no todos creen en Jesucristo. Segundo lugar, ¿por qué no creen en Jesucristo? Pregunta, aquí está algo. Vamos a ver algo. Todos tienen la oportunidad de creer. Ahora veamos algo. Los que creen en Cristo Jesús, los que creen en Cristo Jesús, es porque Dios ha hecho que ellos crean en Jesucristo, ¿sí o no? Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Está incluyendo al hombre. Ahora otra pregunta. Las personas que no creen en Dios, ¿por qué no creen en Dios? Porque aman más las tinieblas, aman más el mundo, aman más el pecado. ¿Verdad que la palabra de Dios dice, y esta es la condenación, que amaron más las tinieblas que al mundo, que la luz? El punto es este: no creen en Dios porque tienen un corazón endurecido, por tu dureza de corazón endurecido, ¿verdad? Lo endureció el pecado. La pregunta es esta. ¿El pecado en sí endurece el corazón de las personas? Correcto. La respuesta es sí. Ahora, otra pregunta. ¿Dios endurece el corazón de las personas o no? ¿Puede endurecer el corazón de las personas? Lo endurece. La Biblia me enseña. No lo endurece de todos, sino que de lo que Él quiere endurecer. Exacto. Él mismo está dando la respuesta. ¿Se dan cuenta? Endurece los corazones del que Él quiere endurecer. De modo que Él salva a quien quiere salvar, como lo dice Romanos 9. Que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y que Él endurece a quien Él quiere endurecer. ¿Ok? Ahora, Él mismo acaba de dar la respuesta. Dios endurece a unos, Dios tiene misericordia de otros para que crean en Jesucristo. Ahora bien, entonces, Lo que pasa, hermano, es que el endurecimiento, ¿quién lo endurece? permítame, el endurecimiento que Dios produce es por ciertas condiciones específicas, como decir, endureció el corazón de Faraón, endureció el corazón de Judas, porque tenían ciertos lineamientos específicos para darse a conocer, así como endureció el corazón de Saúl. ¿Para qué? Porque tenía un propósito. Según el propósito. Entonces, lo que usted está tratando de decirnos es que Dios endurece el corazón de las personas según el lineamiento que ellos traen. Que Él quiere. Que Dios quiere. Yo tenía entendido que estaba diciendo, yo estaba entendiendo así, que usted dice que Dios endurece los corazones de las personas por el lineamiento que las personas traen, pero usted me está diciendo Por el propósito que Dios tiene para Faraón, para Judas, para Saúl, vale. y otros. Amén. De modo que, ¿verdad que Dios endurece el corazón de los propósitos que Él tiene, ¿verdad? Esa es la respuesta. Vaya, dice que sí. Entonces volvemos a caer a lo mismo. Las personas son endurecidas por el propósito que Dios tiene en ellos de endurecerles el corazón. Así como Dios tiene misericordia de lo que va a salvar por los propósitos que Él mismo tiene para lo que va a salvar. Es lo mismo. Dios endurece a uno, Dios tiene misericordia de otro para salvación. Esa es la respuesta que usted mismo está dándonos, ¿o es otra? Pero hablo de unos pasos que están preparados para la ira. ¿Y quién los preparó? Dios los prepara. Ahí está. Pero tienen un propósito específico. No es un endurecimiento para la humanidad, para No. grandes multitudes. Yo no estoy diciendo que es un endurecimiento para todo el mundo, no. No es un endurecimiento para todo el mundo, solo es para algunos. Dios endureció el corazón de Hitler.
punto es este, el punto es este. La palabra de Dios nos dice a nosotros, de manera que de quien tiene misericordia, sí, Romanos 9, hermana, esto es muy importante y lo tenemos que explicar. Dice Romanos 9, 18, dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Al que Dios quiere endurecer, endurece, dice la palabra de Dios. Eso es muy claro y es muy notorio. Ahora bien, dice la palabra de Dios, pero me dirás, ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas hombre nos dice a nosotros, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero, que es Dios, sobre todo el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? Pregunta Dios. Claro que sí, Él puede hacer como Él quiere. A unos endurece y a otros no. Y seguimos, ¿verdad? Hablando de Efesios, capítulo 1, versículo 11 y 14. Leamos Tito 2:11. Tito 2:11. Y vamos a leer Efesios 1, 11, 14, a lo que en el mensaje que estamos. Pero es bueno. Tito 1, 11. Tito 2:11. Dice la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ok, ahora, hermano Erazo, a todos los hombres dice, ¿verdad? Se ha manifestado. No quiere decir ha salvado. Vaya. Sino se ha manifestado. ¿Verdad que no ha salvado a todos los hombres? No, sino que la gracia se manifiesta, se da a conocer, Vamos se publica. a entender algo. Hermanos, vamos a entender algo. Y esto es necesario que la iglesia lo conozca. Cuando la palabra de Dios dice todos, no significa el 100% de los individuos, porque Jesús lo dijo, y seréis aborrecidos, seréis odiados de todos por mi causa. No todos los hombres nos odian a nosotros. Hay muchos que nos aman, que son cristianos, nos aman. No todos los incrédulos odian a los cristianos, no todos. De modo que la palabra todos no involucra el 100% de la totalidad de la humanidad, sino a un grupo específico que Dios ha elegido. Y Jesús mismo lo dice, y yo cuando resucite atraeré a todos a mí. No ha traído, pero han creído porque Dios puso el don para que creyeran en Él. El punto es este. El punto, exacto, ¿va? Él mismo lo dice al pueblo santo, ¿verdad, hermano pastor? Él mismo lo dice. Él mismo cae a lo mismo de Él. Pero habla de dos puntos diferentes ustedes. No, yo no hablo de dos puntos diferentes. Yo hablo de que Dios hace una elección, porque Él escoge a quien Él quiere dar salvación. Él escoge, la Biblia me enseña. Hay personas, una pregunta. El hombre tiene libre albedrío para decidir hermano, Dios pone el querer como el hacer, dice la palabra de Dios. Nosotros no tenemos libre albedrío para elegir la salvación, porque la salvación es toda del Señor. La salvación es un regalo de Dios. Exacto. Cada quien lo acepta. Exacto. O no lo Oiga, acepta. la salvación es un regalo de Dios, un don de Dios. Yo no discuto eso. La Biblia me enseña eso. Yo no estoy discutiendo eso. El hombre tiene la capacidad de elegir si lo acepta. No, el hombre no escoge a Dios. El hombre no puede escoger a Dios. Eso, oigan bien, lo que el hermano está diciendo, que el hombre escoge a Dios, eso no lo enseña la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra misma me dice a nosotros que Dios es el que escoge al hombre, no es el hombre que escoge a Dios. De modo que ustedes pueden leer cómo es que nosotros verdaderamente estábamos perdidos. Todos no podemos buscar a Dios si no somos llamados por Dios para buscarle a Él. Hermanos, vamos a continuar con la clase porque ya hay una agenda y si hay algo que tal vez no está bien, después se puede quedar con el pastor Juan porque tenemos que continuar con la clase. Si hay algún punto. Amén. Vamos a continuar con Efesios 1. Pues después lo podemos ver. Amén. Vamos a seguir con Efesios 1. Amén.
No escogí yo, no me escogieron ustedes a mí, dijo Jesús, yo los escogí a vosotros. Ninguno puede venir a mí si no es dado por el Padre, dice Jesús. Hermano, Dios ama, claro que sí. Mi tema no es si Dios ama o no ama. Ahorita estamos hablando de la elección de Dios, como que nos salimos del tema y vamos a otra cosa. Como que yo diga, Dios creó los arbolitos, sí, yo sé que lo creó. Dios creó el agua, sí, yo sé que la creó. Dios creó las estrellas, yo sé que las creó. Mi tema no es ese. Díganme. Es bien interesante este diálogo. El asunto está en que, de acuerdo a la palabra, Dios ama a todas las personas y quiere que todos los hombres sean salvos. Que los hombres sean salvos. ¿Va? Ese es el punto, ¿no? Los que son salvos es porque es un don de Dios. Amén. Amén. ¿Va? Bien dijo el pastor, los que son salvos es por los que tienen el don de Dios para creer, para ser salvo. Si todo el mundo lo tuviera, no existiera el infierno, nadie iría al infierno. Así es. Correcto. Entonces, mi duda es, y tal vez lo preguntaba, me decía, Pablo, quiere decir que los que se van a salvar ya están incluidos. Sí. ¿Verdad? Ya están incluidos. Entonces, a mí puede estar viniendo a una iglesia, ya para capitalizarlo, entenderlo bien, es iglesia cristiana evangélica, y si no ha sido excluido con antelación, me gusta que venga, porque no ha sido lo que están ya predeterminadas. Esa es la consulta. Ahora sí, le entiendo. Ahora vamos a hacer un análisis. La persona que está llegando a la iglesia es porque está buscando de Dios, es porque Dios lo está trayendo, es porque Dios lo ha elegido. Permítame, voy a aclararle de hermano, vamos a entender, vamos a ir por parte. La persona, y es bueno que participemos, es bueno, la persona que está llegando a una iglesia es porque tiene el deseo ya puesto de Dios en su corazón para buscarle más, porque Dios lo está atrayendo a Él mismo. De modo que la persona tiene en el deseo del corazón buscar más a Dios, porque Dios le está concediendo el hacer eso, y por eso viene aquí a escuchar palabra de Dios, a seguir siendo edificado. Y eso es una evidencia, no estoy diciendo la única, porque hay muchas. Esa es una evidencia de que Dios lo ha elegido a usted. ¿Para qué? Para que usted sea edificado verdaderamente en el cuerpo de Cristo, conforme a la voluntad de Él, que usted tenga salvación. Amén. Ahora yo lo que digo es, todos somos elegidos en Cristo Jesús. Para todos es la salvación, porque la salvación es un regalo, está ahí, tómela, ponémela. Vale, si todos... Vale. ¿Qué enseña? ¿Qué nos hace sentir esa enseñanza? Desánimo. Porque si somos ya predestinados, ¿para qué venimos entonces? Vale. ¿Oyeron cómo dijo la hermana Sonia? Ella dijo, yo lo que digo es que todos somos predestinados en Cristo Jesús. Mi pregunta es Jesús, una pregunta, ¿hay gente que va al infierno? El punto es este, es que hermano, vamos a aclarar algo, le voy a aclarar eso. Ya mucho habló, tiene que respetar, el que está hablando ahorita soy yo, tiene que tener su tiempo. No es lo que yo quiero. El punto es este, hermanos, el punto es este. En la iglesia yo le pregunté al pastor, ¿no le ha enseñado usted a la iglesia de la predestinación? No, hermano, casi no hemos hablado de eso. Hablé con un hermano, son controversiales ciertas cosas. El problema está aquí, que a la iglesia no se le ha enseñado de ciertos temas doctrinales que Dios mismo enseña, y por eso es que desconocen mucho, por eso es que hay mucho choque. Pero la palabra de Dios dice que hay que predicar todo el consejo de Dios, de modo que si se hubiese enseñado ya de la predestinación en esta iglesia,
ya muchos hubiesen entendido, hubiesen creído acerca de esto. Ahora bien, correcta es que somos predestinados para ser hijos de Dios, porque la palabra dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. a los que ya escogió, usted lo en los dice. lugares celestiales A los que usted ya escogió, a los que Dios escogió. en él, En Cristo Jesús. Amén. para que fuésemos Santos y sin mancha delante de Él. El punto es, habiéndonos predestinado, para ser hechos hijos de Dios según el puro afecto de su voluntad, el puro afecto de su voluntad. sí existe una predestinación Existe, para amén. ser hechos hijos de Dios. Exacto. Pero esto es un regalo de Dios para toda la humanidad. O sea que todos se salvan, hermano, ¿a qué no? No toda la Vaya. humanidad quiere. No, Porque hermano. dice: amar más las tinieblas, amar más el pecado Habla. que la luz. La oigo. El trigo de la cizaña. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Creer en Jesús. Amén. Y eso, Correcto. dejarnos de la cubierta del Espíritu. Sí, hay una predestinación, claro que sí. Amén. Eso no podemos nosotros decir de una forma: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué? Porque a nuestro pensar esto puede decir que esto es injusto. Injusto. Al pensar de los que no son salvos. Ajá, Exacto. por nuestros familiares. Así es. Porque yo diría, yo quiero que mis hermanos sean todos salvos, mis hijos, pero si Dios no está en su voluntad, ¿qué puedo hacer yo como rey de reyes para cambiar eso? Vaya, ese es el No punto. puedo cambiar. No puede cambiar. El punto es este. Lo que mi esposa dice es esto y es cierto. Que hay quienes sí creen y quienes no creen. Hermanos, yo tengo mucha tristeza de ver de que muchos no han crecido todavía en el conocimiento de la palabra de Dios. Oigan bien, somos llamados a hablar del arrepentimiento. Claro que sí, del evangelio, claro que sí, a predicar, claro que sí. El punto es este, el punto es este. Las personas que creen en Dios, creen porque Dios les ha dado el don de la fe. Hasta la misma palabra de Dios lo dice en Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo y esto no es de vosotros. No es de que usted quiera ser salvo, hermano. No es de que yo quiera ser salvo. Es por Dios. Ahora, la pregunta es, hermana Sonia, respondiendo a la hermana Sonia, porque no le había respondido, hermana Sonia dice que el regalo está para todos los hombres, dice ella. Dice ella, el punto es este. Eso dijo ustedes, que el regalo Dios lo da para todos los hombres. No. Pero ¿por qué no lo quieren? Porque aman el pecado. Porque tienen el corazón endurecido. ¿Y quién es el que endurece los corazones? El Dios. Hasta hermana Elda lo dice. Oiga, el punto es este. No, la Biblia me dice que no es del que quiere. No es del que quiere ni del que corra, sino del que Dios tiene misericordia. El punto es este. Decir que el regalo de Dios está para, lo da a todos los hombres, esa es una herejía, porque no todos los hombres son salvos. No todos los hombres son salvos. O sea, no todos son salvos, solo los que creen en Jesucristo. Y creen porque Dios les dio el don de la fe. Ese es el punto. Habla uno. Oiga. Vaya, por los corazones. Vaya. Ajá, pero eso es el pecado. La semilla no progresa por el pecado. El punto es este, ve. Oigan lo que dice mi esposa. Es como la parábola del sembrador, que la palabra cae en algunos terrenos pedregosos, en otros terreno fértil. ¿Por qué el corazón ya está fértil? Porque Dios ya ha preparado el corazón en las personas para creer en Él. Qué difícil es entender eso, hermanos. Vale. Amén. Así es, Jesús mismo lo dice en Juan, no me elegisteis,
vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes, dice Jesucristo. Hermanos, voy a responder claramente a esto, lo que dijo hermana Sonia, que el regalo de la salvación está para todos los hombres. Entonces, ¿todos los hombres son salvos? Dijo que para todos. Ahora ya está correccionando, ahora está. ¿Qué gracia? ¿Qué gracia? La gracia salvífica, la gracia particular, la gracia general. Él lo sabe, hay diferentes clases de gracia. La gracia que a una persona le da para hablar, para En este caso estamos hablando de la gracia de la salvación. Vale. Estamos hablando de la salvación. Vale. Vamos a hacer algo para salir ya de duda completamente de esto. Vamos a salir de duda completamente. Y hermana Ismael, yo lo entiendo y es cierto, teníamos que enfocarnos más que todo en Efesios 1, del 11 al 14 para explicar, pero nuestro hermano Erazo y su esposa tienen duda y la iglesia tiene que comprender cosas. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Miren el instrumento que Dios usa para ser salvo. Es la fe, ¿verdad? Es el don. Porque por gracia es un favor inmerecido. Ningún ser humano merecía la salvación. Buscamos eso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Oigan, es por medio de la fe. La fe es el instrumento que Dios usa para verdaderamente creer en Él, para ser salvo, ¿verdad? Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esto de tener fe no es de ustedes. Esto de tener fe no es de ustedes. No es porque yo quiero ser salvo, Señor. Yo tengo ya el don, sin que tú me lo des, yo ya soy salvo. Esto no es de ustedes, esto no es del hombre. El hombre no puede elegir a Dios para ser salvo. Aquí va. Y esto no es de vosotros. Oigan bien, pues es don de Dios. El don de la fe es de Dios. El regalo de la fe es de Dios. Pregunta: ¿ha regalado Dios el don de la fe a todos los hombres? A todos los hombres le ha dado una medida de fe, dice la palabra de Dios. Estoy hablando de la fe de la salvación. Yo no estoy hablando de la medida de la porción de que nosotros podamos creer en ciertas áreas. No, yo estoy hablando de la salvación, de la fe de la salvación. Yo no estoy hablando de la fe de que yo puedo levantar esta botella. Sí, tengo fe, la hago. Usted me está hablando de una fe no salvífica. No nos salgamos del tema. Exacto. Y también la palabra nos habla de muchos tipos de fe. Hermano, el punto es este, ¿ve? Y esto no de nosotros, pues os don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí el ser humano está totalmente excluido de pensar de que va a hacer alguna obra, de que yo busqué a Dios. Me encanta, hermana Elvia, para decir yo soy salvo. El hombre, el ser humano está excluido. El hombre no puede elegir a Dios, es Dios quien elige. ¿Cómo la criatura va a elegir al Creador? ¿Cómo el barro va a elegir al alfarero? Jamás, dice hermana Elvia. Tengamos discernimiento. El problema está en que andamos de iglesia en iglesia tratando como conejito y allá andamos aprendiendo muchas doctrinas erróneas y las queremos venir a meter a esta iglesia. Ese es el problema. No, por la gracia de Dios, yo estoy explicándole que la Biblia enseña lo que la Biblia enseña. Mire, es que no lo han querido predicar porque es controversial, genera controversia entre los que no creen sobre esto y los que sí creemos. Una pregunta: ¿algunos de ustedes conocen, y usted puede decir, estos están perdidos, John MacArthur, Miguel Núñez, Sujel Michelén, que son grandes hombres de Dios, usados instrumentos por Dios para que prediquen la palabra de Dios? Ellos hablan de la predestinación y ninguno de ellos se ha perdido. El hermano Erazo es así, dice así: Marco Witt se perdió, Guillermo Maldonado se perdió, Cash Luna se perdió. Habla tres cosas que pueden ser verdad y después ahí mismo mete John MacArthur se perdió. No, ahí ya está diciendo mentira. Está diciendo tres cosas que son ciertas y otra está diciendo que no es cierta. Es así. Cuando predica el hermano, predica así, ve: mas vosotros sois linaje escogido, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que uséis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Predica así. No se enfoca en el texto, mas vosotros sois linaje escogido, que Dios nos ha escogido, ¿verdad? Lo que él hace es esto, ve: en vez de hablar, mas vosotros sois de linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, él lo que hace es esto, ve:
no explica el texto, el contexto, él se viene por estos lados y comienza a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Rebeca se fue, y Salomón vino. Y como todo esto está en la palabra de Dios, todos allá decimos, amén, amén, amén. Pero no estamos estudiando el texto que estamos leyendo. Saca de contexto. No, no es sacado de contexto, porque Efesios 1 me está hablando de la predestinación y Romanos 8, 29 y 30 habla de predestinación. No me salgo del contexto. Yo no soy así, yo sí leo la Biblia, yo sí estudio la Biblia. El punto es este, ¿ve? Hermana Sonia, el punto es este, ¿ve? El punto es que usted cree que conoce la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 3, El hermano, vamos a terminar, vamos a estudiar. Hermano, exacto, ninguno de los que él ha escogido. La pregunta es, me encanta, no, gracias Dios. Me encanta lo que acaba de decir. No quiere que ningún hombre se presta, sino que todo proceda de arrepentimiento. Él está hablando de los escogidos. La pregunta es, ¿conoce usted lo que es la voluntad decretiva, soberana, permisiva de Dios? Solo él la conoce. ¿No la conoce usted? Solo él. Él la ha revelado. Hagamos una cosa del estudio y habrá 15 minutos para discutir el tema. Así es, vamos a hacer. Vamos a dar el estudio. Vamos a dar el estudio. Dice el sello de Dios. Debido a que no recibimos de manera directa e inmediata la plenitud de todas las promesas de Dios desde el primer momento en que creemos, ya que tal plenitud está reservada en los cielos para nosotros, en 1 Pedro 1, 3 y 4 vemos eso, algunas veces podemos sentirnos tentados a dudar de lo que nosotros tenemos por parte de Dios. Muchas veces hay personas que pueden dudar de la salvación o de la grandeza de ella y preguntarse acerca de las bendiciones últimas que las acompañan. Mientras seguimos en esta vida, nuestra redención no es completa porque todavía aguardamos la redención de nuestro cuerpo, como lo dice Romanos 8:23. Puesto que no hemos recibido aún la posesión plena de nuestra herencia, es posible que cuestionemos su realidad o por lo menos su grandeza. Como un medio para garantizar sus promesas a quienes han creído en Cristo Jesús, Dios les ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. A cada creyente se le da el mismo Espíritu Santo, en el momento en que confía en Cristo Jesús. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque es Dios quien ha puesto por su beneplácito el Espíritu Santo en nosotros. No es el hombre, sino que es Dios quien lo entrega a cada uno por su gran amor y por su misericordia, sabiendo de que Él hace el llamamiento a los que Él ha escogido, los justifica y los glorifica cuando estemos en gloria con Él. Dice, resulta casi increíble que el cuerpo de todo cristiano verdadero, no el cuerpo de todo el mundo, oigan, resulta casi increíble que el cuerpo de todo cristiano verdadero sea de hecho templo del Espíritu Santo, el cual está en él. Los cristianos verdaderos, no todo el mundo es cristiano. Tan pronto una persona cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, eso implica mucho, ya hemos explicado lo que implica Señor y Salvador. El Espíritu Santo hace su residencia en la vida de ese individuo. La vida en Jesucristo es diferente porque el Espíritu Santo se encuentra en el interior del que verdaderamente cree en el Señor Jesucristo, no en el interior de todos los hombres, porque decimos que no da todos los hombres, no es así. Él está allí para investirnos de poder, equiparnos para el ministerio y cumplir funciones específicas mediante los dones que nos ha dado. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y en Jerusalén y hasta el último en la tierra. El Espíritu Santo es nuestro defensor y consolador. Él nos protege y anima. También garantiza nuestra herencia en Jesucristo. La salvación no se pierde porque Él la garantiza. Él las arras, Él la garantiza. Él la garantiza la salvación. El Espíritu de Dios es nuestro defensor y consolador. El Espíritu de Dios es nuestra fuerza y fuente de seguridad. Nuestra garantía absoluta es el Espíritu Santo. El sello del que habla Pablo aquí se refiere a una marca oficial de identificación que se colocaba en una carta o un contrato
u otro documento importante. El sello por lo general se hacía de cera caliente que se colocaba sobre el documento y luego se estampaba con un anillo oficial. El documento quedaba de este modo identificado legalmente con la autoridad de la persona a quien pertenecía la rúbrica, ya que era el papel o el documento. Esa es la idea detrás de la frase: fuisteis sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí va. El sello del Espíritu de Dios en el creyente tiene 4 significados básicos. Número 1, seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Seguridad. En tiempos antiguos, el sello de un rey, príncipe o algún noble representaba seguridad e inviolabilidad. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, el rey Darío, al lado de sus nobles, mandó poner su sello sobre la piedra que tapaba la entrada al foso. Podemos leer Daniel 6:17. Bueno, Daniel 6:17, ¿qué nos dice? Para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Vamos viendo, porque tenemos un sello que ha sido dado a nosotros por el Espíritu Santo. Somos sellados, le pertenecemos a Él. Para aquellos que también piensan que la salvación se pierde, y lo hemos explicado, que no se pierde a los que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, los nacidos de nuevo, los regenerados. Daniel 6:17, ¿qué dice? Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. Así es. Para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. No se alterase, tenía una seguridad. Estamos leyendo conforme a la palabra de Dios. De una manera similar, la tumba donde Jesús fue sepultado también tuvo un sello oficial. ¿Sabían eso ustedes? Tuvo un sello oficial. Mateo 27:66, ¿qué dice? Ya que había unos líderes religiosos que estaban pensando de que se podían robar el cuerpo de Cristo Jesús, y estos llegaron ante la autoridad Pilato para que pidiera el sello en Mateo 27:66, hermano. Mateo 27:66. Porque pensaban que podían robar el cuerpo de Cristo Jesús. Y miren lo que hicieron ellos. ¿Qué dice Mateo 27:66? Y pueden leer el contexto para que vean que pidieron eso, para que estamos hablando del sello, la seguridad. 27:66 Sí. dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, Asegurado. sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahí está, el sello. Y anterior a eso leemos como Pilato les dijo: vayan, séllenla, pongan eso para que esté seguro. Nos da seguridad. Esa es una forma que la palabra de Dios nos enseña sobre esto. Ahora bien, entiendan esto. La seguridad que da el Espíritu Santo no es inquebrantable, no es removida. Es para siempre. En un sentido infinitamente más grande, el Espíritu Santo asegura a cada creyente, óigame, asegura a cada creyente y le marca con su propio sello inquebrantable. Le marca cuando hemos sido sellados, es inquebrantable, somos propiedad de Él. Segundo punto es la autenticidad. Nosotros conocemos acerca del rey Acab, que intentó, ¿verdad?, sin éxito, hacer una compra o un negocio con Nabot, con la propiedad de Nabot, que se la vendiera o la negociara a su niña. Y vino la reina Jezabel, que se ofreció para conseguir la propiedad. En Primera de Reyes 21:8, podemos ver cómo Jezabel agarró el anillo del rey y hizo cartas y lo puso, le dio seguridad a esa carta y la envió para que vieran que verdaderamente como que el rey había sido el que estaba comprando la viña de Nabot. La autentificó con el sello mismo, la selló. Ustedes pueden leerlo eso en Primera de Reyes 21:8. ¿Qué dice Primera de Reyes 21:8? Jezabel hizo eso, ¿por qué? De seguridad, estamos hablando de esto. Ahora, de autenticidad, que le pertenecía en este momento el anillo Y a todos al rey Acab. los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedecieron. Primera de Reyes 21:8, ofreció para conseguir la propiedad. Primera de Reyes 21:8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. De acá, ahí Y está. lo selló Con su anillo. y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot.
necesitaba una autenticidad ella, y fue que agarró el anillo de su esposo, porque era el rey Acab, y le dio autenticidad a esas cartas y llevaron todo eso para poder comprar esa viña que tanto quería ese rey y no había conseguido. Número 3, propiedad. Estamos hablando de que el sello del Espíritu de Dios en el creyente tiene 4 significados básicos: seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Ya hemos visto 2. El 3, propiedad. Mientras Jerusalén se encontraba sitiada por Nabucodonosor y Jeremías estaba bajo el arresto por parte del rey Sedequías por haber profetizado en contra del rey y la nación, el Señor dio instrucciones especiales a su profeta. A Jeremías se le dijo que comprara un terreno de Ananot sobre el cual tenía derechos de redención. Eso está en Jeremías 32:10. ¿Ven? Jeremías 32:10. A Jeremías se le dio que comprara un terreno de Ananot sobre el cual tenía derechos de redención. Se acordaron los términos del contrato y el pago estipulado se hizo en el patio de la cárcel real delante del número de testigos requerido. Cada vez que el Espíritu Santo sella a los creyentes, les marca como posesiones divinas de Dios, que a partir de ese momento le pertenecen del todo y por la eternidad. Amén. Por eso es que en Efesios, la palabra de Dios, nosotros estamos viendo: y fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros hemos sido santos. Ahora vamos a ver la autoridad, que es el punto número 4. Cuando los cristianos son sellados con el Espíritu Santo, también, oigan bien, son delegados para proclamar, enseñar, ministrar y defender la palabra de Dios y su evangelio con la propia autoridad del Señor. Lo dijo Jesucristo mismo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos a recibir ese poder, es la autoridad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Vamos a ser testigos de Dios en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, refiriéndonos que nosotros puede ser Jerusalén nuestra propia casa, en toda Judea a nuestros vecinos, en Samaria a nuestros enemigos, y en Judea y hasta lo último de la tierra, a los confines de la tierra, más allá. De modo que tenemos las garantías, las arras dadas por Dios a nosotros, como lo dice la palabra: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados a los que hemos creído en Cristo Jesús, le pertenecemos a Él. Las arras en el original es arrabón. Originalmente era verdaderamente un pago inicial o un depósito de seguridad para asegurar la ejecución de una compra. Y sabemos que Cristo nos compró. Y como Cristo nos compró a precio de la sangre del Cordero de Él mismo, Él nos dio a nosotros el Espíritu Santo como garantía. ¿Para qué? Para la herencia que hemos de recibir en los cielos. Amén. De modo que también los que piensan que la salvación se pierde, cuando nosotros somos templo morada del Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, es cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y como Salvador, y Él nos sella en ese momento. Le pertenecemos a Él. 2 Corintios 1:22, ¿qué nos dice? 2 Corintios 1:22 dice lo siguiente: y si un sellado se emborracha y se va al mundo, 1 Corintios 1:22. ¿qué pasa? Ya vamos a responder eso. Oigan lo que dice. Segunda carta a los Corintios 1:22. Dice así: el cual también nos ha sellado, oigan, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El contexto dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Somos ungidos, somos sellados por el Espíritu Santo desde que creemos en Él. Y dice el 22: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, la garantía. Eso significa arras. Y también lo podemos ver en 2 Corintios 5:5. Arras es prenda o señal entregada como garantía en algún contrato. En este caso, Dios nos ha dado a su Santo Espíritu, porque verdaderamente ahora nosotros, la misma palabra de Dios, oigan cómo Él lo dice en el versículo 14. Después que dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, el versículo 14 dice la razón por qué.
que es las arras. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia allá en los cielos hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Entienden eso? ¿Por qué se nos dio el Espíritu Santo? Es las arras, es la garantía que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora yo creo en Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Dios viene, me entrega su Santo Espíritu. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de mí, me cuida, me preserva hasta el día de la redención, cuando yo entre en gloria y voy a estar y voy a morar plenamente con Él y para siempre. Amén. Eso es lo que habla el versículo. De esto es. Ahora, es importante. Tengo mucho más que decir, pero es importante responder las preguntas. Y después. Amén. Ok. En algunos ritos matrimoniales se entregaban monedas que los desposados se entregan como símbolo de su unión. A veces eso arra también significaba eso como símbolo de la unión. Y Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo, que es la arra. Son las garantías para que cada uno de nosotros, para la posesión adquirida, como verdaderamente que nos hemos unido a Dios mismo. Y por eso es que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Él mora dentro de nosotros. Lo importante de todo esto que estamos viendo, amados hermanos, sabemos que hay una herencia que vamos a recibir estando ya en los cielos, ya para ir terminando. Y sabemos de que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, de tal modo de que cuando Dios lo toma a usted por hijo y lo sella verdaderamente con el Espíritu Santo, lo que Dios está diciendo es: esta persona me pertenece, esta persona es de mi familia, esta persona es nacida de nuevo. Y una de las solas evidencias de todo esto es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Es las arras, es la garantía. De modo que, hermanos, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios. Es importante, bueno, reducimos el tiempo de explicación de todo lo que tenemos que decir, pero es importante que cada uno de nosotros conozca verdaderamente lo que la Biblia enseña, como cuando Cristo Jesús dice que nadie las arrebatará de mi mano. Al que está en Cristo Jesús, nadie los arrebatará de mi mano y no perecerán jamás. Los que están en Cristo Jesús son hijos de Dios. Los que han recibido el Espíritu Santo han sido sellados por Dios, han sido ungidos por Dios, han sido bautizados por Dios mismo, y este Dios todopoderoso, grande y sublime, lo guarda a usted en todos los días de su vida. No significa que el ser sellado por el Espíritu Santo no va a pecar, porque entonces nadie en el mundo significaría que sería salvo. El punto es este, hermanos. Somos salvos, somos sellados por el Espíritu Santo, pero siempre pecamos. La misma palabra de Dios me lo dice. El que dice, en las cartas de Juan, el que dice que no peca hacia Dios, mentiroso. La situación está aquí. Somos sellados por el Espíritu Santo, somos creyentes, somos nacidos de nuevo. Yo peco todos los días, claro que sí, porque soy sincero, nos conocemos. Hasta el apóstol Pablo, que viajó al tercer cielo, que fue discipulado personalmente por Cristo Jesús 3 años en Arabia, que verdaderamente conocía mucho más que cualquier otro apóstol, él mismo se describía como así mismo, que decía: el pecado que mora en mí, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer, eso hago. Aborrecía su carne, veía. ¿Por qué? Por esta simple razón, y es para dar respuesta a las dudas. Cuando creemos en Jesucristo, lo que es regenerado es nuestra alma, y por eso es que vamos con Él a la eternidad. Pero hay áreas en nuestra vida, como nuestra mente, nuestras actitudes, que necesitan ser redimidas. Por eso la palabra de Dios lo dice, hasta la redención de nuestro cuerpo. Porque yo estoy en un cuerpo caído, en un cuerpo pecaminoso, deseo hacer el mal continuamente. El hombre nacido de nuevo tiene esos deseos también. El punto es este, hermanos, el punto es este, que con el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, todo esto malo se va restringiendo. A mayor consagración de la palabra de Dios, a mayor lectura, a mayor oración, yo ahora me estoy dedicando mucho más a Dios, y los pecados ya no los estoy cometiendo tan deliberadamente, recurrentemente, ya no estoy en la práctica del pecado.
ahora yo quiero agradar a Dios, buscar de Dios constantemente. Amén. Muchos cristianos, aún los mejores, grandes hombres de Dios que cada uno de ustedes pueda conocer, que sean de otros países, les tengo noticias, son pecadores, pecan, no piensen de que no pecan. Somos santos en Cristo Jesús, somos declarados justos en Cristo Jesús, pero nosotros somos pecadores todos los días. Nosotros pecamos. ¿Por qué? El que dice que no peca, ¿hacia quién? Hacia Dios mentiroso. De modo que aquel que diga, no, pero es que yo no peco, el tal es mentiroso. Si yo les digo a ustedes, yo no peco, les estoy mintiendo. Si a ustedes les dice el pastor, el mejor que ustedes conozcan, a quienes ustedes escuchan, estos grandes teólogos, como se los he dicho, todos ellos pecan. No crean que no. El único que no conoció pecado, el único perfecto, sin mancha y sin arruga, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos las gracias, oh Señor, porque tú nos enseñas conforme a tu voluntad de que nosotros hemos sido predestinados en Cristo Jesús, a los que tú escogiste, como lo enseña tu palabra, oh Señor. Padre, sabemos, oh Señor, que no todos tienen el mismo nivel de entendimiento de tu palabra, Padre, pero te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu iluminándonos, redarguyéndonos, ayudándonos a conocer de ti mismo, de tu palabra, de lo que tú has establecido para con cada uno de nosotros, oh Señor. Padre, que todos mis hermanos aquí presentes puedan comprender que aún después de haber sido nacidos de nuevo, nosotros pecamos, porque vivimos en un mundo caído, en un cuerpo caído, y la naturaleza del hombre es hacer continuo solamente el mal. Pero gracias sean dadas, como dijo el apóstol Pablo, a tu Santo Espíritu, a tu Hijo amado Jesucristo, que Él verdaderamente venció el pecado y en Él nosotros somos declarados justos. Y que nosotros estamos perseverando en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, y solamente queremos agradarte día tras día, Padre. Enséñanos a entender que el que dice que no peca, te hace a ti mentiroso, y el tal no permanece en ti, como lo dice tu palabra, oh Señor. Que comprendamos que a pesar de que hemos sido nacidos de nuevo, pecamos todos los días, porque el que dice que no peca, te hace a ti mentiroso. Y tu palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios añade bendición a su palabra. Vamos a responder, como dice el hermano pastor, los 15 minutos. Los 15 minutos. Esta ha sido una controversia